Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Ole Televisión. Ya sabéis que hemos abierto un ciclo para explicar diferentes sistemas y herramientas electorales. Hoy vamos a continuar con esta serie de programas y vamos a hablar de uno de los modelos que tiene un gran apoyo intelectual y académico. Hablamos del sistema mixto, que también se conoce como el sistema alemán. Todos los detalles sobre este sistema los vemos en este vídeo. La característica fundamental del sistema mixto consiste en que establece una fusión de los dos sistemas electorales que hemos analizado anteriormente en Ole Televisión, el sistema de circunscripción uninominal o diputado de distrito y el sistema proporcional de listas. Trata de combinar la estabilidad gubernamental y el vínculo del elector con el elegido que otorga el diputado de distrito con la justicia e igualdad que ofrece la proporcionalidad. En el sistema mixto, el ciudadano o elector dispone de dos votos, uno para la elección directa en una circunscripción uninominal y otro para una lista cerrada en un distrito plurinominal, es decir, un distrito más grande de ámbito estatal, entendiendo por estatal los Länder alemanes. Hay dos tipos de sistemas mixtos. Los primeros son aquellos en los que los diputados de distrito, que son elegidos directamente en una circunscripción uninominal, están vinculados al resultado de la elección proporcional. Hay un segundo tipo en el que las votaciones son completamente independientes. A los primeros se les llama de representación proporcional personalizada y sirven para equilibrar posibles descompensaciones en la proporcionalidad derivadas de la votación personalizada en distritos uninominales. Son ejemplo de este sistema Alemania, Hungría, Nueva Zelanda o México. Pues después de esta explicación, para todas aquellas personas que quieran profundizar en este sistema electoral, como siempre en la cajetilla de este vídeo vamos a dejar unos enlaces interesantes con información sobre el sistema mixto, también conocido como sistema alemán. Vamos a realizar hoy el programa en dos bloques. El primero de ellos lo vamos a hacer con un invitado que ya ha estado con nosotros en otra ocasión. Es Jorge Urdanov, es profesor de Filosofía del Derecho y también articulista. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Y también saludamos, como siempre, a Lorenzo Abadía. Lorenzo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues, Jorge, empezamos contigo. ¿Cuáles serían las ventajas de este sistema mixto en España en concreto? ¿Sería un sistema que podría encajar bien en nuestro país? Bueno, a mi juicio sí, tiene muchos defensores y yo creo que con muy buenas razones, pero antes de hablar las ventajas yo creo que sería conveniente que lo expliquemos brevemente porque es un sistema relativamente complejo de entender y sobre todo muy mal explicado en ocasiones, incluso por supuestos especialistas. Lo que el sistema mixto alemán, que es el que de alguna manera se propone para nuestro país, haría, si trasladamos el sistema de partidos, es decir, la nomenclatura de los partidos a la que estamos habituados, al sistema alemán, nos encontraríamos votando en España en tres fases muy diferenciadas. Tres, no dos, como suele decirse en ocasiones. En primer lugar, cada uno votaría a su partido político, al PSOE o a Ciudadanos o a Vox, el que fuera, y digamos que los resultados, como si fuera un sistema de circunscripción única, se distribuirían vamos a suponer que hay 400 escaños. 400 escaños, no 350 sino 400, aunque eso es lo de menos, lo digo sobre efectos didácticos, se distribuirían como en una lista como en un sistema de circunscripción única, con proporcionalidad perfecta. Ese reparto de escaños es el que va a ser el reparto de escaños final. Vamos a suponer que al PSOE en ese reparto le corresponden 150 escaños. Después hay una segunda fase, que sería a nivel autonómico. Aunque todos los votos se han computado a nivel estatal y se han distribuido ahí, realmente los ciudadanos españoles no hubiéramos votado en listas nacionales o en listas estatales, hubiéramos votado en listas de comunidad autónoma. De tal manera que dentro de cada partido, los escaños que haya ganado en el primer reparto, en el caso del PSOE 150, en este ejemplo hipotético, ahora los tiene que redistribuir entre sus listas de comunidad autónoma. ¿Qué significa esto? Que los 150 escaños del PSOE son 150 y nadie se los va a quitar.
pero se reparten dependiendo de qué comunidad autónoma haya sacado más votos. Si suponemos, por ejemplo, que, no lo sé, que Galicia apenas ha tenido votantes socialistas, resulta que ninguno de los 150 escaños del PSOE iría a Galicia. Irían a otras comunidades autónomas dependiendo del número de votos socialistas que se hubieran emitido en cada una de esas listas autonómicas, que serían las que votaríamos. Además de ese voto y de estas dos fases, hay otro voto que hubiéramos emitido a candidatos de distrito. Nos hubiera dividido el sistema, en este caso, en este ejemplo, en 200 distritos. Los partidos hubieran presentado sus candidatos, solo uno por distrito, y nosotros, en cada uno de los distritos, hubiéramos votado a uno u otro candidato. Y habría un candidato vencedor de distrito. Y esos candidatos vencedores, que serían 200, recordemos que antes hemos distribuido 400, se integran cada uno en la lista de partido. Es decir, si hay 75 candidatos del PSOE que han ganado en su distrito, no es que sumemos los 150 del reparto 1 más estos 75 del reparto 2. El PSOE no tendría 225 escaños, sino que los 75 se integran en los 150 iniciales. Así que al final es un sistema muy parecido a uno de circunscripción única. Esta sería más o menos la descripción. Decíamos que tiene una serie de ventajas este sistema, Lorenzo, y entre otras es que puede llegar a contentar a aquellos que quieren el sistema del diputado de distrito y también a aquellos que piden más proporcionalidad en el sistema electoral. No sé si podría ser una alternativa viable para España. Bueno, yo creo que sí. Forma parte de los sistemas que nosotros estamos analizando y de los analizados hasta ahora, dentro de los 4 principios en los que está basada nuestra campaña, que es una persona, un voto, mayor poder para el ciudadano, menos sobrerepresentación territorial, más talento para la política en general, es el sistema, es el modelo, al menos hasta ahora, que más cumple con todos. Probablemente también es el modelo que no cumple totalmente, absolutamente con ninguno de ellos, pero es el que más se parece, ¿no? El que más se aproxima a todos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, pues bueno, pues es un buen sistema para que podamos analizar. A lo mejor conviene, para las personas que están menos duchas, la explicación de Jorge ha sido casi exhaustiva y muy técnica, porque bueno, él no en vano es un ensayista que se dedica a escribir libros, entre otras cosas, sobre sistemas electorales. Pero digamos que para la gente de la calle, a lo mejor conviene hacer, y corrígeme si me estoy equivocando, Jorge, no una aclaración, sino una simplificación, que es, al final, se están votando a personas con una condición final, y es que cada partido, cada candidatura acabará teniendo en el Congreso, en la Asamblea Nacional o lo que sea, en nuestro caso en el Congreso de los Diputados, proporcionalmente tantos escaños como votos ha tenido, y ninguna otra candidatura tendrá más escaños si no ha tenido más votos. Es decir, habrá una representación en ese sentido bastante o del todo proporcional, pero con la ventaja de que aquellos diputados, porque se han elegido de una manera, vamos a decir, personalizada, que hayan obtenido su voto de una forma más personal, es decir, que los votantes les hayan votado a ellos, pues digamos que saltarían el orden de las listas, en el caso de que hubiera de esa lista nacional de cada uno de los partidos, por derecho propio. ¿Y eso qué significa? De alguna manera, pues está significando que el poder que tienen las cúpulas de los partidos políticos para poner exactamente y para diseñar a su imagen y semejanza las listas, pues se desvanece, yo diría que bastante, con este sistema. Y en términos prácticos, ¿eso qué significa? Bueno, pues que la ligazón con la cúpula de los partidos, de los diputados, de los representantes, es bastante menor. Y, sin embargo, la ligazón, el vínculo con los ciudadanos es bastante mayor, que es lo que a nosotros verdaderamente nos preocupa, porque si no fuera así,
que utilicen un sistema o que utilicen otro sistema, a nosotros nos daría, como campaña, nos daría exactamente igual. Pero como nosotros lo que queremos es que la clase política responda ante los ciudadanos, porque es la única manera de que trabaje para los ciudadanos, pues yo creo que en este sentido este sistema se acerca un poco, sin prescindir del sistema, de la proporcionalidad de una persona a un voto que también entendemos que es importante. Sí, con matices. Es decir, en Alemania los candidatos que se presentan en los distritos son también los candidatos presentados en la lista de partido, es decir, no dejan de ser candidatos de partido. Y es relativamente complicado que el partido te deje competir en un distrito si no eres un hombre de partido. El problema de las cúpulas, cuya preocupación general comparto plenamente con vuestra campaña, evidentemente en España es especialmente grave, porque en España sí que hay una desvinculación terrible del diputado y de la acción del parlamentario con respecto a los deseos de los electores. Que eso lo vaya a solucionar una estrategia basada en distritos uninominales, a mí no es la estrategia que más me convence. Yo prefiero, paradójicamente, en fin, esto hay mucha discusión y mi posición a lo mejor no es la mayoritaria entre los estudiosos, por así decir, pero yo prefiero la proporcionalidad, es decir, el hecho de que los partidos compitan entre sí y de que sean sensibles a una mayor o menor bajada de la proporción de votos es lo que hará que se ocupen de contentar o de satisfacer a sus votantes. La representación de distrito, la representación que se suele denominar territorial, a mí no me convence porque yo creo que la representación política no se sustancia en el territorio, sino en la ideología, en los valores, en el ideario. A mí me puede representar perfectamente una persona que viva, yo soy de Pamplona, que viva en Andalucía o que viva en Galicia. ¿Por qué? Porque va a votar lo que yo considero que se debe votar en el Parlamento y no necesariamente una persona de Pamplona si resulta que esa persona es de derechas y yo soy de izquierdas, o es de izquierdas si yo soy de derechas. Entonces, este tema de los distritos es debatible, por así decir, pero sí que comparto plenamente el hecho de que un sistema como el alemán, en la medida en que incluiría estos distritos, sí que ataría más a los candidatos a los ciudadanos, por lo menos en ese sentido territorial, aunque siempre sujeto a la disciplina de partido, porque son los partidos los que al final van a colocar a sus hombres en uno u otro distrito. Pero Jorge, habría una forma que además vosotros lo planteáis con vuestra nueva ley de partidos, etcétera. También tenéis un ensayo, creo que es tuyo, junto con Enrique del Olmo, que se llama Una nueva ley de partidos o algo parecido, Transformemos los partidos, etcétera. Yo me imagino que allí, me imagino, ¿no?, que yo los he leído, tanto ese como el de la reforma de la ley electoral, que también es tuyo. En el de los partidos planteáis como una cuestión, yo diría, capital, las primarias. Y claro, con unas primarias bien hechas y bien controladas y con una ley electoral cambiada, porque en la que tenemos, pues, las primarias ya has visto que nos sirven, como bromeamos nosotros alguna vez, más que para hacer el primo, quien tenga ilusión en ellas, sí se podría lograr colocar gente dentro de esas listas para luego ser votados o no por los ciudadanos a través de un proceso de primarias, en virtud del cual las cúpulas, digamos que esta gente podría escaparse de alguna manera a la disciplina de las cúpulas, porque si te presentas en unas primarias que están bien organizadas y tú entras dentro de esas listas, la cúpula no va a tener fácil luego deshacerse de ti. ¿Y cuál es la grandeza, a mi modo de ver, de eso? Pues sencillamente que tú te deberás a los ciudadanos y que acabarás trabajando mucho más para los ciudadanos que para el jefe de tu partido, que, vuelvo a decir, es no la única, pero es una de las reflexiones de nuestra campaña. No nos queda mucho tiempo, así que si os parece hacemos una última ronda antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, Elisa de la Nuez, que va a estar con nosotros enseguida. Así que a modo de conclusión, Jorge, no sé si le quieres contestar a Lorenzo, sí, o cerrar el tema con alguna idea más. Lorenzo, tienes toda la razón y efectivamente, claro, cuando ya introducimos modificaciones en la ley de partidos, esto que apuntas, que también defendemos desde Más Democracia, es a mi juicio lo fundamental a la hora de lidiar con este problema de las cúpulas y de la relación del diputado con los electores, etcétera. El problema no es tanto la ley electoral, que también,
sino sobre todo lo que apuntas tú, la ley de partidos, ¿no? Y en ese sentido son necesarias primarias, son necesarias bien estructuradas, no conforme a lo que está ocurriendo hoy en día en España, que están desembocando en un problema de cesarismo. Son necesarios aparatos internos representativos de los militantes. Es necesario democratizar la estructura interna de los partidos de tal manera que los que llegan a la cúpula tiene muy mala prensa entre nosotros, entre los españoles. Claro, la cúpula de un partido democrático elegida por los militantes es plenamente representativa y no tendría por qué tener mala prensa. Ese es el verdadero problema. Entonces sí que es cierto que un sistema como el alemán sí que permitiría encauzar esa ley de partidos o esa estructura interna de los partidos, encauzarla o, digamos, compatibilizarla de una manera mucho más democrática con el sistema electoral. En ese sentido tienes toda la razón. Y, es decir, a pesar de la crítica que he realizado yo a esta idea de la representación territorial, el sistema electoral alemán o cualquiera de tipo mixto o uno de circunscripción única sería una bendición en nuestro país comparado con lo que tenemos, que es el peor de los dos mundos. Así que, en ese sentido, completamente de acuerdo contigo. Lorenzo, modo de conclusión para este primer bloque. Pues que este sistema a mí me parece bastante bueno. Yo sigo pensando que sigue habiendo un porcentaje bastante alto, yo diría que incómodamente alto, habría de diputados de lista, de los que obedecen, vamos a decir, incondicionalmente a las cúpulas de los partidos políticos, y que, salvo en el caso de, como apuntaba Jorge también ahora, de unas primarias o un sistema de primarias muy bien organizado, y yo no sé siquiera si se podría lograr, pues tendríamos un Parlamento casi la mitad de hombres, vamos a decirlo así, hombres y personas muy sujetas, bastante sujetas no tanto a sus territorios. Lo que pasa es que la única forma de sujetar a los votantes y de limitarlo, hay que hacerlo, al menos hasta ahora, por territorios, sino a sus propios votantes y no a las cúpulas de los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que es un sistema que cumple bastante bien con nuestros 4 criterios y que, bueno, como todo, pues no es perfecto. Pues cerramos aquí, si os parece, este primer bloque con Jorge. Jorge Urdanov, muchísimas gracias por habernos acompañado en Ole Televisión y esperamos tenerte pronto otra vez con nosotros. Gracias a vosotros y encantado. Lorenzo, no te me muevas porque enseguida, como anunciábamos, nos viene Elisa de la Nuez, jurista y coeditora de Hay Derecho. Con ella vamos a seguir tratando este sistema electoral, vamos a añadir más puntos que son de interés para conocer todo lo necesario sobre esta herramienta para elegir a nuestros representantes, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque queremos recordaros que Otra Ley Electoral es una campaña que tiene como objetivo recoger firmas para que en España se cambie la ley electoral. Para ello tenéis 2 vías. Podéis firmar en change.org/Otra Ley Electoral y también en nuestra propia página web www.otraleyelectoral.es. Todos los detalles te los damos en este vídeo. Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por Otra Ley Electoral. Pues ya lo sabes, firma nuestra petición en nuestra web www.otraleyelectoral.es y también en la página de change.org/Otra Ley Electoral. Ahí puedes firmar la petición de cambio de ley electoral en España. Hoy estábamos hablando del sistema mixto y tenemos que saludar ya a la segunda invitada que nos va a acompañar hoy en este programa. La tenemos ya con nosotros, es Elisa de la Nuez, es jurista y coeditora de Hay Derecho. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Elisa, como jurista hemos estado hablando en una primera parte de las características del sistema mixto, pero claro, en España hay un ordenamiento jurídico determinado y realizar un cambio de ley electoral no es una cosa así a priori sencilla. ¿Cuál sería la hoja de ruta? Yo no sé si se podría hacer, por ejemplo, con una ILP, una iniciativa legislativa popular, si sería viable realizar un cambio de estas características, o tendríamos que ir a modificaciones de la propia Constitución para poder llevar a cabo una reforma como la que estamos planteando. Sí, bueno, una iniciativa legislativa popular no sería posible porque el artículo 87 de la Constitución no permite la iniciativa legislativa popular para ciertos temas, entre ellos precisamente el tema electoral.
Pero en cualquier caso, también hay que poner de relieve que una iniciativa legislativa popular en la Constitución española es muy exigente porque requiere nada menos que medio millón de firmas, ¿no? Entonces, aparte de esta precisión de que no puede entrar en materias reservadas a la ley orgánica, como es la materia electoral, pues realmente es muy difícil conseguir el número de firmas, con lo cual no es viable por ninguna de las dos razones, ¿no? ¿Cuál sería la hoja de ruta? Pues la hoja de ruta, si tenemos que cambiar la circunscripción electoral, que es la provincia, pasa por modificar la Constitución, lo cual pues no es sencillo, ¿no? Si no tocamos la circunscripción electoral, no tocamos la provincia, podría ser una reforma a través de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es decir, a través de una ley orgánica con los requisitos que tienen las leyes orgánicas. En cualquier caso, dada la situación actual, todos los caminos son complicados, ¿no? Digamos, descartada la iniciativa legislativa popular, nos quedaría la vía de la reforma constitucional, que no parece fácil, y menos ahora con la fragmentación que hay en el Parlamento español, y luego la vía de la ley orgánica, que parece la más factible, pero que aún así, bueno, pues requiere las mayorías propias de la ley orgánica y también un consenso amplio, ¿no? Porque tocar el régimen electoral general es tocar uno de los pilares básicos de la democracia española. Precisamente por eso, Lorenzo, es importante esta campaña, porque cuantas más firmas tengamos, tendremos más fuerza y los partidos políticos verán votos en esas firmas y empezarán ya a preocuparse en serio de cambiar el sistema electoral español. Efectivamente. Yo estoy con lo que comentaba Elisa. La ley, el sistema electoral es de una importancia capital en un sistema político. Nosotros cuántas veces decimos que no es que sea materia constitucional, es materia constituyente. El poder al final se constituye a través de ¿qué? Pues del acceso que puedan o no puedan tener los ciudadanos al poder, es decir, la forma en que las élites son elegidas, punto número 1, y punto número 2, en la forma en que éstas son controladas, es decir, cómo se controla el poder. Ahí entraría algo o una materia en la que Elisa también es máxima experta, que sería la separación de poderes. Por lo tanto, es un tema de mucha importancia y que, por lo tanto, pues si se quiere llevar a fondo como, por ejemplo, con este sistema tendría que hacerse, pues requeriría de una reforma constitucional. No es el momento, por supuesto, pero dada la importancia que tiene el sistema electoral, nosotros siempre también decimos que esto tendría que hacerse a través de un gran consenso, igual que se hizo la transición, en cuyo caso a mí me preocupa menos el hecho de que pues el itinerario sea complicado en el sentido de que exigiría una reforma constitucional, no de las agravadas, pero sí una reforma constitucional y además probablemente, al menos si una décima parte del Parlamento quisiera, pues se tendría que someter a un referéndum. Por lo tanto, el hecho de que desde el punto de vista técnico sea complicado, a mí me parece casi lo menos complicado, porque, vuelvo a decir, tiene tanta importancia cambiar el sistema electoral que necesitamos un gran consenso. Si obtenemos ese gran consenso, su traducción en un número de escaños muy grande como para poder empezar a promover esta reforma constitucional, pues sería lo de menos. Eso sí, ¿cómo conseguimos ese gran consenso? Ya hemos visto durante 40 años que la mayoría de los partidos políticos lo llevan en sus programas y al final nunca hacen nada. Es más, hay veces que incluso, para mí es mucho peor, lo que hacen es aparentar que están haciendo algo. Ha habido varias comisiones parlamentarias de reforma electoral y o bien han fracasado o bien simplemente han concluido con pequeñitas reformas como la del voto rogado que quieren hacer ahora, etcétera, etcétera, que sí, que son importantes y que mejor reformarlas que no reformarlas. Pero lo fundamental, lo verdaderamente fundamental, que es la forma de acceder al poder, la forma de seleccionar a las élites y de controlarlas, pues no quieren, ¿no? Por lo tanto, es algo que tiene que surgir de la sociedad civil, de la ciudadanía. Yo creo que necesariamente, que indefectiblemente. Y en ese caso, lograr que esté en la agenda, es decir, lograr que esta idea, esta propuesta se convierta en hegemónica, en preponderante, pues va a exigir muchísimas firmas. Para eso está, digamos, diseñada y para eso se promueve esta campaña, para conseguir muchísimas firmas. Si se consiguen, lo cual yo no digo que sea fácil, pero si se consiguen, la hoja de ruta, yo soy optimista en ese sentido.
Pues precisamente para conseguir firmas quiero hacer un pequeño inciso para toda la gente que nos esté viendo, para recordar una vez más que todo aquel que quiera firmar para que se cambie la ley electoral en España lo tiene muy sencillo. Tan solo tiene que entrar en nuestra página web www.otraleyelectoral.es o si no, en la página de change.org/otraley-electoral. Te lo explicamos en este vídeo. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito. Pues ya lo sabéis, firmar es muy importante porque tal y como decía Lorenzo, si la sociedad civil no empuja, esta empresa va a ser muy complicada. Para que los partidos políticos se animen a realizar una reforma de estas características, es importante tener muchísimas firmas en nuestra campaña. Ya lo sabes, para firmar, www.otraleyelectoral.es y también en change.org/otraleyelectoral. Y por cierto, para generar también esa hegemonía a favor del cambio de la ley electoral, es muy importante que estos vídeos que estamos haciendo en Ole Televisión los compartáis. Si te gustan los programas de televisión que hacemos, compártelos en tus redes sociales, envíaselos a tus amigos. De esa manera conseguiremos ir haciendo masa, que en última instancia es lo que necesitamos para llevar a cabo esta propuesta que tenemos, que es cambiar la ley electoral en España. Elisa, decías en tu primera intervención que realizar una reforma de estas características sería muy complicada. Ya sabemos que para cambiar la Constitución las mayorías que se necesitan son amplísimas en el Parlamento, pero para realizar una ley orgánica, ¿qué mayoría hace falta o cuáles deberían de ser los pasos para poder realizar una reforma así? No, una ley orgánica, estamos viendo reformas todos los días, ¿no? Quiero decir que en principio necesitas una mayoría absoluta. No es que sea complicado, digamos, tanto desde el punto de vista de las mayorías como desde el punto de vista un poco de la fragmentación del Parlamento, porque yo creo que una cosa que ha dicho Lorenzo, que es muy importante, es que estás hablando de algo que tiene que tener un consenso bastante transversal. En ese sentido, yo creo que no es tanto el problema de mayorías, como sí lo es, evidentemente, en la Constitución estamos hablando de algo mucho más complejo. Aquí lo que estamos hablando es de que tú no puedes cambiar una ley orgánica electoral si no tienes un consenso muy amplio en el Parlamento. Y eso sí que me parece que sería, un error, ¿no? No puedes hacer una ley electoral, por así decirlo, de unos contra otros. Dicho eso, el año pasado me parece recordar que han sido 3 leyes orgánicas las que se han aprobado, se han modificado. O sea, no estamos hablando de algo que sea imposible. Lo que sí que creo es que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es una ley orgánica muy particular en el sentido de que estás hablando, como he dicho antes, de un pilar fundamental de la democracia y, por tanto, yo creo que ese consenso del que estaba hablando también Lorenzo es esencial más allá de las mayorías, ¿no? Es decir, que yo creo que esta idea es importante, ¿no? Están, por un lado, lo que llamamos las reglas formales y por otro lado, estas cuestiones transversales que son esenciales, tener ese consenso, porque si no realmente no, me viene a la mente, por ejemplo, las leyes de educación, ¿no? O sea, que estás cambiando continuamente una ley porque cuando llega la siguiente mayoría te la cambia y entonces estás modificando constantemente el sistema educativo español, lo que me parece que es un desastre. No queremos nada parecido para una reforma del sistema electoral, ¿no? Entonces el reto, lo ha explicado muy bien Lorenzo, es conseguir una masa crítica que tiene que venir de la sociedad civil, porque no va a venir de otro sitio, para que los partidos primero pongan el tema en la agenda, que es verdad que ha estado en la agenda, pero siempre un poco, bueno, pues parece que no acaba nunca de cuajar, ¿no? Como dice Lorenzo también, ha habido comisiones, pero al final no se avanza. Bueno, pues el reto es que sea la sociedad civil, que sea la propia ciudadanía la que impulse ese tema, lo ponga en primer lugar en la agenda y cuando ya está en la agenda ya podremos debatir si el modelo alemán o cualquier otro modelo, sistema mixto, es decir, pero lo primero es que el tema de la reforma electoral llegue a la agenda y que llegue desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, porque hemos visto que el otro camino, que es de arriba abajo, ¿no? De top down, no llega. Al final, los partidos sí, algunos dicen que lo van a hacer, lo ponen en sus programas electorales, montan comisiones en el Congreso, pero la realidad es que no llega esa gran reforma del sistema electoral. Y yo creo que, como tantas otras cosas en España, es una reforma pendiente desde hace mucho. Está muy diagnosticado el problema, yo creo que está sobrediagnosticado y lo que falta es ese impulso político, quizá también por la propia resistencia de los partidos, por las inercias, porque tampoco saben a lo mejor si esto les va a beneficiar o no, ¿no? Porque una reforma electoral, el partido siempre se fija en si le va a beneficiar a él en concreto o no.
Bueno, pues son las inercias que hay que vencer desde la sociedad civil. Es que creo que no queda ningún otro camino, ¿no? Precisamente has dado en la clave, porque cuando se realice una reforma de estas características hay que ver a quién beneficia, si al ciudadano o a la élite, ¿no? Hemos dicho muchísimas veces en estos programas que precisamente ese vínculo que hay entre el elector y el elegido, en el caso concreto de España, Lorenzo, se rompe muchísimas veces, ¿no? Y cuando se tiene que hacer una reforma electoral para beneficio, digamos, del ciudadano, que es lo que pretendemos aquí, pues eso también habría que tenerlo en cuenta. Si somos optimistas, podemos decir que se rompe muchísimas veces. Si lo queremos ver de una forma un poco más pesimista, diremos es que simplemente no existe, ¿no? Yo creo que esa es la... Nos debatimos entre esas dos, vamos a decir, entre esa horquilla, casi la inexistencia a un vínculo realmente flojo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Elisa. Tiene que surgir de la sociedad civil, necesariamente. Ya hemos visto que de la clase política no va a surgir, del Parlamento, o mejor dicho, de los partidos políticos, que es lo mismo que decir de las cúpulas de los partidos políticos, que es lo mismo que decir de 2 o 3 personas que mandan en cada partido político. No va a surgir porque no les interesa. Y lo poco que pueda surgir, como veremos ahora con un par de cosas que yo creo que casi para aparentar, pues van a promover desde una comisión parlamentaria, pues se ceñirán a cositas y a detalles. Pero lo verdaderamente interesante, que es darle el protagonismo, algunos dicen devolver, yo creo que no, que es darle, porque jamás lo han tenido, o lo hemos tenido, el protagonismo a los ciudadanos, para que de verdad pongan y depongan a sus gobernantes. Eso no se va a hacer desde dentro del Parlamento, no se va a hacer desde los partidos políticos, porque al final quienes tienen que decidir son las propias cúpulas y les resta toda la fuerza y todo el protagonismo que tienen. Solo lo harán atendiendo a la máxima maquiavélica de que la política consiste en la lucha por el poder. Solo lo harán en el caso de que vean que esta ola es irrefrenable, es imparable, y que, por lo tanto, lo que tienen que hacer ya a hechos consumados es encaramarse a su cresta y surfearla, cabalgarla, diría alguno, pues para sacar rédito político. No lo digo desde un punto de vista absolutamente peyorativo, no, lo digo casi desde un punto de vista descriptivo, como hacía Maquiavelo, ¿no? Es decir, él separó la política de la ética, pero él no inventó el mal, él simplemente lo descubrió, por decirlo así, o descubrió esa separación. La política es la lucha por el poder. Si tuviéramos millones de firmas, yo estoy convencido de que habría toda una carrera por intentar liderar la reforma de la ley electoral. Y entonces no les dolerían prendas llegando hasta donde tuvieran que llegar, me refiero en la profundidad de la reforma, por la sencilla razón de que entonces lo podrían capitalizar. Pues no nos queda tiempo para mucho más, así que si os parece vamos a por una última ronda, quizás ya a modo de conclusión muy breve. Elisa, empezamos contigo. Sí, no, yo creo que está todo dicho, que esto se mueve desde la sociedad civil o difícilmente podemos esperar que hagan la reforma desde arriba los partidos políticos. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lorenzo. Lorenzo, a modo de conclusión, una última reflexión. Nada, a quien nos vea, que firme, por favor, que firme nuestra petición en change.org, y que después de firmar, pues a través de las redes sociales, de los WhatsApps, etcétera, pues que lo haga extendible, porque cuando decimos que necesitamos muchas firmas no nos estamos refiriendo ni a miles ni a cientos de miles. Para conseguir esto necesitamos millones de firmas. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, Elisa. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Y Lorenzo, muchísimas gracias a ti también por estar con nosotros una semana más. Muy buenas tardes. Nosotros cerramos aquí esta primera parte del programa. Ya sabes que a partir de este mismo instante te toca opinar a ti. Hemos puesto en marcha una semana más la reunión de Zoom. Tienes el enlace aquí abajo. Puedes entrar para preguntar todas aquellas cuestiones que hayan podido quedar pendientes en este programa, en este debate tan interesante que hemos tenido, para hacer también tus propias aportaciones. Si nos estás viendo en Zoom, quédate en Zoom porque comienza ahora mismo ese debate, y si nos estás viendo en YouTube o en Facebook, recuerda, aquí abajo tienes el enlace para entrar en esta reunión y participar en esta campaña, en otra ley electoral.